Bienvenidos todos. Quiero compartir con vosotros el contenido de esta lección, Nuevos movimientos religiosos, la Iglesia ante el desafío de las sectas. Mirad, todos nosotros en algún momento hemos oído hablar del fenómeno de los nuevos movimientos religiosos, del fenómeno de las sectas. Probablemente tengamos en mente ciertos modelos o estereotipos que, si bien pertenecen a este mundo, no siempre retratan la realidad de la que nos queremos ocupar en este momento. Voy a hacer un breve recorrido, sobre todo con una idea, con la idea de que estemos atentos, porque el fenómeno sectario hoy tiene mucho que ver con el de hace unos años, porque se implica, pero ha cambiado mucho. El fenómeno sectario, el fenómeno de los nuevos movimientos religiosos en la actualidad tiene un rostro sustancialmente distinto a los comienzos. Desde esos comienzos hasta hoy es ese recorrido breve que quiero compartir con vosotros. Y lo voy a hacer hablando de sectas de tercera generación. Eso implica que existen sectas, nuevos movimientos religiosos de primera, de segunda generación, y lo que actualmente nos invade serían nuevos movimientos religiosos de tercera generación. Nosotros somos conscientes que los nuevos movimientos religiosos contemporáneos no se pueden entender al margen de los efectos de la modernidad y de la posmodernidad, que presentan nuevos rasgos que permiten diferenciarlos de otros modelos de épocas recientes. Dos factores: la globalización integral de la sociedad y la dinámica del consumo son dos parámetros desde los cuales podemos entender la reconfiguración de los nuevos movimientos religiosos. La globalización implica, en no pocos casos, inseguridades e incertidumbres a las que el sujeto, en un breve espacio histórico, no tiene capacidad para hacer frente ni controlar sus efectos. La amplísima movilidad humana desarraiga y desestructura al sujeto sin referencias sólidas, tanto al que accede a la nueva cultura como a la misma cultura receptora. Hago un excursus: es un problema de identidad del que llega y del que recibe, y un ejemplo patente lo tenemos en nuestra Europa. No sabemos, estamos perdiendo nuestra identidad, no sabemos quiénes somos, pero los que llega un momento en segunda generación, en tercera generación, que tampoco lo saben. En este contexto no podemos olvidar los más media, las nuevas tecnologías que brindan una ingente cantidad de información imposible de asumir y contrastar, pero que indudablemente deja huella. Junto a este aspecto, el modelo de la economía de consumo. Este genera ofertas atrayentes de superación, sanación personal, espiritual, trascendencias, ritualizaciones emocionales que conducen a una especie de religiosidad a la carta, en la que consumos selectivos van conformando un menú individualizado de contenidos y formas de creer, pensar y experimentar lo trascendente, que permiten confeccionar una religiosidad acorde a las necesidades de la clientela. Dicho muy resumidamente, hoy los nuevos movimientos religiosos y las tendencias religiosas son un producto de consumo. No podemos bajar tampoco la guardia en el interior de nuestra propia Iglesia. Hoy la religiosidad, dentro de este mercado global, se presenta, insisto, como un producto de consumo. Así las cosas, los nuevos movimientos religiosos han modificado en los últimos años su apariencia social y sus técnicas de reclutamiento.
Básicamente se ha abandonado la estructura piramidal que definía su configuración como grupo sectario, pasando a una configuración que podríamos llamar de plano igualitario, donde las relaciones se establecen en base a la afectividad y la confianza, aunque evidentemente no carentes de prácticas coercitivas y manipulativas. No se produce una ruptura física con el entorno, como por ejemplo en los nuevos movimientos religiosos de primera y segunda generación, sino más bien esta ruptura es de tipo emocional, tan grave como la anterior, pero evidentemente más sibilina. En ningún momento podemos afirmar que el adepto que forma parte de un nuevo movimiento religioso, por regla general, sea un individuo problemático o con psicopatologías significativas. Fijaos que la psicología social nos brinda una ecuación que es importante no perder de vista. La psicología social nos dice que la conducta de un sujeto es igual a la personalidad más la situación. De esta ecuación, el parámetro fundamental no es la personalidad, sino la situación. Un sujeto con una personalidad sólida, fresca, sana, en una situación puntual, estresante de cualquier tipo, se convierte en vulnerable. Es la situación la que va a provocar la adhesión a un nuevo movimiento religioso. Por tanto, actualmente el perfil de un adepto es el de alguien idealista, carente de una referencia cristiana o bien una persona situada en la periferia del cristianismo, trabajadora normalmente, entusiasta, abierta a experiencias nuevas y con suficientes recursos económicos, porque el nuevo movimiento religioso, entre sus fines, junto al poder, evidentemente está el poder económico. Llegados a este punto, podríamos hacernos una pregunta. ¿Qué es un nuevo movimiento religioso? Vamos a intentar muy brevemente dar algunas pautas, algunas puntualizaciones sobre lo que nos estamos refiriendo. Concretamente, podemos hablar de que tradicionalmente lo que hoy llamamos nuevo movimiento religioso eran en su mayoría calificados de sectas. La etimología del término castellano secta proviene del latín. Dos versiones: secare, cortar, separar, romper con, o sequi, seguir, optar por, seguir a alguien. Es importante tener este dato en cuenta para diferenciar el sentido con que se utiliza en la actualidad al referirnos a un grupo que encarna una realidad manipulativa, coercitiva o destructiva. Sociológicamente estaríamos hablando de un grupo que se escinde de otro, pero en principio sin una carga peyorativa, salvo que utilice mecanismos de coacción, de coerción, de manipulación. En la actualidad se utilizan muchos nombres para referirse a estas realidades. Sin querer extendernos, estos grupos utilizan, como digo, se utilizan muchos nombres para referirse a ellos, pero tampoco hay un acuerdo sobre qué término es el más conveniente. El documento del Secretariado Romano para la Unidad de los Cristianos emplea sectas o nuevos movimientos religiosos. El cardenal Francis Arinze, en su relación El desafío de las sectas o nuevos movimientos religiosos, una respuesta pastoral, en el consistorio extraordinario del Colegio Cardenalicio, en abril de 1991, se inclina decididamente por la segunda denominación,
de tal suerte que es casi la única usada en el texto, nuevos movimientos religiosos. A favor de ella se halla el hecho de que carezca de sentido peyorativo y el poder ser aplicado a los distintos grupos estudiados. Se han usado y se usan todavía otras denominaciones, por ejemplo, nuevas religiones, religiones marginales, movimientos religiosos libres, movimientos religiosos alternativos, grupos religiosos marginales, etc. En la actualidad, muchos de aquellos grupos catalogados como sectas continúan siéndolo, pero se han revestido de formas y dinámicas de actuación que no corresponden del todo con la acepción y características tradicionales del concepto. Además de la complejidad del fenómeno por las múltiples formas que presenta, esta realidad está suscitando la atención social de muchas áreas de investigación, ya que en nuestras sociedades modernizadas del occidente cultural se están transformando, en no pocos casos, en nuevas formas de religiosidad que resultan tan imperceptibles objetivamente como bien aceptadas por una considerable masa de la población. Cuando hablamos de nuevos movimientos religiosos, estamos aludiendo a un fenómeno surgido en el interior de nuestra cultura occidental, de carácter religioso o filosófico religioso, que si bien pueden tener su fuente mayoritariamente en culturas y tradiciones religiosas no occidentales, ha terminado por ser patente occidental y producto de exportación espiritual. Todas ellas, de una forma u otra, surgen como reacción al contexto sociocultural y religioso que los envuelve, no necesariamente actuando y manifestándose siempre en contra del mismo, porque ello supondría el riesgo de un rechazo frontal por parte de un considerable segmento de la población, sino que asumen, absorben, incorporan elementos religiosos circundantes y valores sociales vigentes que mediante una dinámica ecléctica distorsionan sibilinamente y ofrecen sin escándalo un producto nuevo que, si bien no es fiel a las doctrinas o contenidos sociológicos originales, sí que consigue un producto aceptable para ser consumido en el mercado filosófico espiritual del hombre moderno. No debemos perder de vista que en este nuevo producto que se ofrece por parte de los nuevos movimientos religiosos siempre se caracterizan, o mayoritariamente en la actualidad se caracterizan por el tipo neopagano, neochamánico, neonóstico. Una de las características que veíamos o que vamos a ver de la posmodernidad es la liquidación de la historia, es decir, la liquidación de la historia, pero no de frente, y esto lo saben los nuevos movimientos religiosos. Un filósofo del posmodernismo, Lyotard, al referirse a la liquidación de las vanguardias, dice: al proceder a la mezcla de las vanguardias, el artista y el crítico piensan que están más seguros de suprimirlas que si las atacaran de frente. Es una cita de su libro La posmodernidad explicada a los niños. La táctica de los nuevos movimientos religiosos en la actualidad nunca es ir de frente. Normalmente se camuflan en las tradiciones religiosas, en los valores sociales de una determinada sociedad. Hemos de añadir que este tipo de grupos tienen una inclinación muy definida a tomar elementos de la psicología e incluso presentarse como una escuela o corriente psicológica reconocida, incorporando autores, atención a esto, y determinadas líneas de investigación para adoptarlos como padres o fundamento de sus doctrinas, cuando en realidad no es más que una conformación manipulada del propio movimiento en cuestión. Es el caso de la emergente psicología humanista, ciertas corrientes de la psicología gestal, grupos como constelaciones familiares, etc. De igual forma, autores como Jung, Freud o el mismo
Teilhard de Chardin, son presentados como fundamentos o defensores de sus teorías cuando en realidad nada tuvieron ni tienen que ver con ellas, pero el grupo así adquiere una imagen de respetabilidad y más fácil acogida. Dicho esto, hoy, como decía al comienzo, podemos hablar de sectas, nuevos movimientos religiosos de tercera generación. ¿Por qué de tercera? Decía al comienzo, porque evidentemente podemos hablar de primera y de segunda generación. ¿De qué hablamos cuando hablamos de nuevos movimientos religiosos de primera generación? Fijaos que surgen este tipo de grupos en pleno contexto de la modernidad. Concretamente, los nuevos movimientos religiosos de primera generación tienen prácticamente un punto de partida, que es Estados Unidos, el emergente Estados Unidos de América. Fijaos que estamos básicamente hablando de estos nuevos movimientos religiosos de primera generación de un segmento de tiempo de entre mediados, probablemente un poquito antes del siglo XIX, hasta mediados del siglo pasado, del siglo XX. Básicamente su origen está, como digo, en Estados Unidos. La nación americana está viviendo algo que se ha denominado el revival, el reavivalismo o movimiento de despertar americano. Se está configurando como nación, termina por configurarse como nación. Hay un contexto en todo esto protestante con mucha incidencia del metodismo de Wesley, del metodismo inglés y posteriormente del metodismo americano. Este contexto protestante lleva a esta nación emergente a reanimar el fervor religioso, conduciendo a la persona a una conversión emocional profunda, en la que casi es necesaria la intervención directa de Dios. Hay varios periodos de reavivalismo americano en este siglo. Lo recoge muy bien el autor José Luis Sánchez Nogales en su libro La nostalgia del eterno. Él, a su vez, en este texto hace referencia, porque también lo recoge como fundamento, hace referencia a ese libro de cabecera de una de las grandes profetisas de la nueva era, Margaret Ferguson. Su libro La conspiración de Acuario, que es el manual para entender la nueva era, recoge también todo este periodo de revival americano. Es fundamental para entender el surgimiento de los primeros nuevos movimientos religiosos, estos que llamamos de primera generación. Podemos hablar de muchos de ellos, sin duda, pero por no extenderme, algunos significativos que probablemente, en su mayoría, a todos pues nos suenen de alguna manera. Hablamos de los adventistas del séptimo día. Es el gran nuevo movimiento religioso que va a ser como la nodriza que críe al resto de nuevos movimientos religiosos de segunda generación. Los adventistas del séptimo día en la actualidad están dentro de la Federación de Iglesias Protestantes en su mayoría, aunque todavía quedan facciones de la antigua guardia que se han desmarcado de esta evolución de los adventistas, pero en su origen es como el gran nuevo movimiento religioso que crea escuela. De los adventistas del séptimo día, precisamente, uno de sus integrantes fue Charles Taze Russell, el fundador posteriormente de los Testigos de Jehová. Él se escinde de los adventistas del séptimo día, crea los estudiantes de la Biblia y a partir de ahí da lugar a otro gran nuevo movimiento religioso de primera generación, los Testigos de Jehová. En esa misma época surge también la Iglesia mormona con José Smith. La Iglesia mormona quiere ser también una iglesia nacional americana. Parece que en la mentalidad de José Smith, como buen americano emergente, lo tenía todo
excepto al mismo Dios. De alguna forma, Dios debía ser americano. Y bueno, ahí está toda la historia, que no voy a entrar, de cómo el ángel Moroni le revela unas gafas y unos textos en el que en definitiva los apóstoles se fueron a América y allí comenzaron la fundación del auténtico cristianismo que se revela en el libro del Mormón. Junto a los adventistas, junto a los testigos de Jehová, junto a los mormones, nos encontramos con otros 2 o 3 grupos que quiero mencionar porque, si bien pertenecen a los nuevos movimientos religiosos de primera generación, comienzan a romper ya esa mentalidad que los va a definir. Me estoy refiriendo al movimiento espírita, que también comienza en Estados Unidos, de mano de las hermanas Fox, que según ellas, a través de golpes, de raps, como se llaman en el mundo un poco esotérico, logran la comunicación con un difunto que hay enterrado en el sótano de su casa. El movimiento espírita que posteriormente se estructurará, aunque ellos no lo aceptan, en lo que hoy es la Iglesia espírita. Y esa estructuración, esa conversión en Iglesia, se llevará a cabo de la mano de Allan Kardec, nombre supuesto de Hipólito Heathfield. Él coge el nombre, según él, de la reencarnación de una momia, ¿no? Junto con el movimiento espírita nos encontramos a la Fundación Urantia. Movimiento espírita, Fundación Urantia y Teosofía serán los 3 movimientos que rompan el modelo y comiencen a dar lugar a los nuevos movimientos religiosos de segunda generación. ¿Por qué? Porque mientras los adventistas del séptimo día, mormones, testigos de Jehová y, por supuesto, también el espiritismo y la Fundación Urantia tienen una centralidad exclusiva en la persona de Cristo, estos movimientos, nuevos movimientos religiosos, tienen a Cristo como referencia, como única referencia, mantienen la estructura de una iglesia tradicional. Sin embargo, Fundación Urantia y Teosofía y, por supuesto, espiritismo de la mano de Allan Kardec iniciarán la asunción de elementos nuevos, como son mezclar el cristianismo con el orientalismo, con el espiritismo, con la ufología y con el primer brote de la recuperación del gnosticismo antiguo. Fijaos que bien grupos de una época con un talante, con un perfil, como en breve espacio de tiempo se va dando una evolución significativa. Bien, llegados a este punto nos encontramos pues aproximadamente en los años 40-50, donde estos grupos que hemos mencionado, otros muchos más, están perfectamente asentados, son perfectamente identificables y, por supuesto, están a la base, son el modelo de la siguiente etapa, de estos nuevos movimientos religiosos de segunda generación que podríamos incrustarlos en el tiempo desde aproximadamente mediados del 20 hasta los años 90. Este contexto en el que surgen los movimientos religiosos de segunda generación es un contexto sustancialmente diferente, porque ya no estamos en el marco de la modernidad, estamos en el marco de la posmodernidad, que tiene unas características que es importante no perder de vista para entender no solo el surgimiento, sino el mismo contenido, la misma doctrina de estos nuevos movimientos religiosos. También en este momento se da un nuevo revival americano, una nueva revitalización de la identidad americana. Estamos al final de la Segunda Guerra Mundial, si bien a finales del 19 Estados Unidos era una potencia emergente en todos los sentidos, en los años 40-50 nos encontramos que ya el Estado americano de América del Norte
está consolidada como potencia, pero no solamente como potencia militar, sino también como potencia cultural. Se produce una exportación de elementos culturales de la sociedad americana. ¿Qué define a estos nuevos movimientos religiosos de segunda generación? Por una parte, son grupos ya no estructurados a la manera de las iglesias tradicionales, como podían ser Testigos de Jehová o Adventistas del Séptimo Día. Estos grupos están estructurados, no abandonando ese modelo, pero están estructurados jerárquicamente, pero de forma muy férrea, donde la disensión y el diálogo son absolutamente inaceptables. Por tanto, esta falta de disensión y esta estructura férrea provocan en ellos, en los componentes, en los adeptos, una fuerte identidad de pertenencia y una fuerte cohesión. Comparten todos ellos una configuración, que seguro que es la que más nos suena, porque han sido hasta ahora los más visibles. Esta configuración de los nuevos movimientos religiosos de segunda generación la podríamos resumir más que en una definición, en unas características. Son grupos que ocultan sus objetivos reales. Los nuevos movimientos religiosos de segunda generación siempre utilizan una careta para ocultar el auténtico rostro. Por ejemplo, no sé si les suena, en las últimas elecciones generales, en las anteriores, el Partido Humanista, ¿no? El Partido Humanista es una careta política de un grupo sectario que se llama La Comunidad. Testigos de Jehová tiene una careta religiosa, pero ¿qué encubre esa careta religiosa? Una multinacional inmensa de la impresión de libros y folletos. Los que van repartiendo por las calles, si pueden los venden, si no los regalan, pero ya la congregación los ha pagado, con lo cual todo va o bien para Brooklyn o bien para Aljalbir en Madrid, que es donde tienen su gran emporio aquí en España. Además utilizan técnicas de manipulación y persuasión coercitiva. La manipulación y la persuasión coercitiva es constante. Hay un libro que si está en el mercado, que si pueden hacerse con él es interesante, sobre todo para ser conscientes de estas técnicas de manipulación, también de las sectas de tercera generación, pero sobre todo de los grupos de segunda generación, de un autor, Steve Hassan, que se llama El control mental de las sectas y cómo combatirlo. Es un manual de alguien que estuvo en la Iglesia de la Unificación y que desde dentro supo entender el proceso y lo plasmó en este texto. Se dan también en estos grupos una instrumentalización del adepto en favor de los fines del grupo. El adepto siempre es un instrumento al servicio de. Por supuesto, se da una estructura piramidal, que decía antes, muy férrea. Hay un líder en la cúspide, unos mandos intermedios y una base, que es la gran base de la pirámide, que son los adeptos. Esa pirámide es inviolable y el líder indiscutible. Y una última característica que es importante que tengamos en cuenta, que es la inexistencia de un poder por encima del líder o del grupo en cuestión. Es decir, no hay ningún poder que pueda fiscalizar al grupo. Es importante tener estas características de fondo y sobre todo esta última para evitarnos confusiones. Hace apenas un año escuchábamos cómo en Galicia salía el grupo de los miguelianos, ¿no? Y los medios de comunicación decían una secta dentro de la Iglesia Católica. La ignorancia es muy atrevida. En el momento que este grupo de la Iglesia es fiscalizado por la Iglesia, automáticamente es disuelto y serán un resto de ese grupo el que se separe de la Iglesia y refunde en Madrid un nuevo grupo, pero sin el control de la Iglesia, al margen de la Iglesia. La Iglesia, si puede fiscalizar un grupo,
ese grupo nunca puede ser catalogado como secta. No podemos hablar de que un partido político, quitando algún caso, como he comentado, es una secta, porque habrá personas con características sectarias o con actitudes sectarias. Pero si hay un poder que fiscalice por encima del líder o del grupo, no podemos estar hablando, por tanto, de secta. Otra característica de estos grupos de segunda generación sería que se va difuminando la referencia cristiana. Si bien testigos de Jehová, adventistas del séptimo día, mormones, incluso la teosofía, aunque mezcle muchos otros elementos, siempre tenían una referencia clara cristiana. En los de segunda generación esta referencia, como digo, se va difuminando y se produce digamos, un sincretismo dentro de estos grupos más habitual. Se mezcla ya de forma patente la religiosidad cristiana con el orientalismo predominante, con la incorporación de las pseudociencias, ocultismo, magia, y lo mental comienza a fundirse con lo espiritual, incluso a confundirse. En este contexto no podemos olvidar el marco de la New Age, de la nueva era. No vamos a entrar en ella, pero este marco de la nueva era que surge en el contexto de la posmodernidad hace que estos grupos evolucionen precisamente en este clima de esta religiosidad emergente, o como le gusta llamar a Marley Ferguson, como digo, una de sus profetas, estos grupos de segunda generación evolucionan en el marco de esta conspiración, de esta dulce conspiración que es la nueva era. Precisamente de la mano de la nueva era, los grupos sectarios de segunda generación inician la recuperación de elementos y tradiciones paganas y ancestrales. Entre estos grupos, como más conocidos de segunda generación, podemos hablar de la Iglesia de la Unificación, la secta Moon. A lo mejor a algunos no suena, pero seguro que recordáis imágenes de 100 parejas casándose en un estadio de fútbol. Es la Iglesia de la Unificación. Hablamos de la Iglesia de la Cienciología, hoy también reconocida entidad religiosa en el Estado español, en otros estados europeos no lo han conseguido. Como grupo nuevo movimiento religioso de segunda generación, hablamos de alguien que a lo mejor así no os suena, Bhagwan Ramnes, pero si les digo Osho, probablemente sí. Si nos vamos a las estanterías de la librería del Corte Inglés, donde encontramos bastante material, al lado de Santa Teresa, al lado de San Juan de la Cruz y al lado de la Biblia, nos encontramos con los libros de espiritualidad de Osho, que entre otras cosas fue expulsado de Estados Unidos por abuso de niños y tráfico de armas. Seguro que también algún grupo nos suena como Brahma Kumaris, también presente por aquí, Niños de Dios, hoy actualmente se suelen llamar la familia, o los nuevos movimientos gnósticos. Muy pocos encarnan el gnosticismo antiguo. Hoy son grupos neognósticos y sobre todo son grupos de un gnosticismo muy sincrético, probablemente al margen de grupos un poquito más tradicionales como Rosacruces Amor y algún otro. Los que más triunfan, los que más se muestran, son los que se denominan grupos de antropología gnóstica, que tienen todos un fundador, pero diversidad de escaparates. Estos grupos de antropología gnóstica los funda Víctor Manuel Gómez Rodríguez, un colombiano que se hace llamar Samael Aun Weor. Están muy presentes aquí en nuestra provincia de Córdoba. Y por supuesto otros grupos que ya comienzan a romper también esa estructura de grupos de segunda generación y comienzan a proyectarse hacia los movimientos de tercera generación. Entre ellos, por no pararme más, podríamos citar Life Quality Project, un grupo
también presente aquí en Córdoba, donde ya juega mucho con temas de psicología transpersonal, de apertura a la trascendencia cósmica, del yo como proceso de crecimiento hacia esa energía cósmica. Life Quality Project comienza a abrir la puerta a los grupos de tercera generación. Y llegados a estos grupos de tercera generación, decir que estamos en un segmento de tiempo de los años 90 hasta la actualidad. ¿Cuál es el contexto de estos nuevos movimientos religiosos de tercera generación? Es el contexto no ya de la New Age, ya no es el contexto de la nueva era. La nueva era está siendo superada, no ha durado apenas 20-30 años. Está siendo superada y está siendo superada con la Next Age, la siguiente era. La siguiente era es un contexto, dicen ellos, configurado como un network, una especie de red, una especie de puntos individuales interconectados entre sí. Una network inmenso en el que se piensa globalmente y se actúa localmente. No me quiero parar en por qué se derrumba o se comienza a derrumbar, se está derrumbando la nueva era y ya surge la next, la siguiente era. Pero importante esta puntualización, cómo ellos se autodefinen. Se piensa globalmente, pero se actúa localmente. ¿Qué quiere decir? Que estos grupos de tercera generación van a pasarnos infinitamente más desapercibidos que los de segunda y los de tercera generación. Estos nuevos movimientos de tercera generación comparten básicamente una tendencia milenarista. Se han iniciado o se han consolidado en el cambio de milenio. Tienen la conciencia de que algo nuevo comienza a suceder o va a suceder. Todavía es una reminiscencia de la nueva era. El hombre del tercer milenio continúa siendo profundamente religioso, pero es un hombre profundamente religioso sin referencias. Esto le va a llevar a tomar derroteros desconocidos, de los que podemos atisbar algunos elementos que nos van a servir para identificar a estos nuevos movimientos religiosos de tercera generación. ¿Cuáles son? En el hombre del tercer milenio se da una actitud de creer sin pertenecer. Ya venimos notándolo. Yo soy cristiano, pero no soy practicante. Yo soy cristiano, pero la Iglesia no quiero saber nada de ella. Es un creer sin pertenecer. ¿Qué consecuencia trae esta actitud? Que nos vamos a encontrar en esta tercera generación grupos cuantitativamente pequeños, muy pequeños. Su fortaleza de estos grupos no está en la creencia, sino en la novedad de la creencia. Es la consecuencia del consumismo religioso. Me da igual lo que tú me ofrezcas para creer, en tanto en cuanto me sirva y yo pueda cambiarlo o pueda completarlo. Me da igual en tanto en cuanto a mí mañana me suponga una novedad dar un paso al frente. No es importante lo que creo, sino la novedad de lo que creo hoy y la novedad de lo que puedo creer mañana. Hay en estos nuevos movimientos religiosos de tercera generación, lo configuran una religiosidad vital, muy vital, y de experiencias subjetivas. Fijaos que se produce un regreso a lo ancestral, a lo precristiano, a lo incontaminado. Hace poco, apenas 10 días, veíamos cómo el día 22, con la entrada del otoño, en muchas capitales españolas y, por supuesto, fuera de aquí, se reunían en ciertos lugares simbólicos, sobre todo lo que ellos llaman centros de poder, centros energéticos, donde hay dólmenes, donde hay ciertos vestigios de culturas ancestrales, para que por medio de un ritual rescatado del paganismo antiguo reciban el sol
que da entrada al otoño. Fijaos que estamos hablando de un regreso siempre a lo ancestral, a lo precristiano, a lo incontaminado. ¿Por qué? Porque el hombre del tercer milenio piensa que las iglesias tradicionales, incluso yo diría que hasta los estados, han contaminado los mensajes originales. De ahí que estemos hablando de neochamanismo, de neopaganismo, porque es esa vuelta a lo primigenio, a lo primero, a lo incontaminado. De ahí la vuelta al chamanismo, de ahí la vuelta a la brujería, de ahí la vuelta a tantas actividades que en principio chocarían con la mentalidad técnico-científica actual. Fijaos que hay una mentalidad neocientífica espiritual. ¿A qué me refiero? Pues que hay un alejamiento de la física mecanicista, de la física de Newton, que es la física de los elementos, de los átomos, de las partículas, de las leyes del universo. Hay un alejamiento de esa física mecanicista y hay, sin embargo, una apertura y una adhesión a la física cuántica. Todo, dice los nuevos movimientos religiosos que se adhieren a esta nueva física cuántica, todo es una inmensa vibración. No existen las partículas, existen las ondas, existen las vibraciones. Todo es una inmensa vibración energética en la que todo está conectado sin distinciones dualistas. No hay Dios y hombre, no hay Dios y mundo, todo es uno. Evidentemente, esto es filosofía oriental tergiversada para nuestro occidente. Hay una identificación profunda y constante con lo mágico en detrimento de lo religioso. El hombre no se considera deudor de ningún dios. La nueva era, la Next Age, te dice, tú eres energía cósmica, Dios es energía cósmica, tú eres energía cósmica, tú también eres Dios. No tienes que dar cuenta a ningún Dios externo de ti, tú tienes que dar cuenta a tu propia conciencia. Olvídate de Dios, tú eres Dios. Fijaos que de esta manera se identifica con lo mágico en detrimento de lo religioso. ¿Por qué? Porque lo mágico, al fin y al cabo, ¿qué es? Coger el elemento divino, el elemento del más allá y ponerlo al servicio mío personal. Es servirme de la divinidad en detrimento de servir a la divinidad. Se cambia lo mágico en detrimento de lo religioso. Y hay una opción por filosofías orientales descontextualizadas. La invasión oriental descontextualizada es inmensa en los nuevos movimientos religiosos de la actualidad. Probablemente, el elemento que más nos llegue sea el de la reencarnación. Hoy, incluso por desgracia, muchos cristianos dicen, sí, yo soy cristiano, pero creo en la reencarnación. Si nosotros nos vamos al hinduismo como cuna de la reencarnación y posteriormente al budismo, que lo evoluciona un poquito, en el orientalismo no existe el concepto de ser individual. Eso es occidental, eso es de la filosofía griega, eso es judeocristiano. En Oriente no existe el concepto de ser. La persona no tiene un ser que lo identifica, indestructible. La persona en Oriente está compuesta por 5 elementos. Cuando la persona fallece, esos 5 elementos se disgregan, se pierde la identidad para volver a congregarse en una identidad nueva. Con lo cual, en una reencarnación es imposible que yo recuerde si fue capitán de barco o fui un perrito callejero, porque esa personalidad se había disgregado. Eso en Occidente no lo podemos asumir. ¿Qué hacemos? Occidentalizamos la reencarnación y de esta manera nosotros podemos vender aquí un producto que de otra manera sería inasumible.
Por supuesto, la psicología, no como una ciencia profesional, está muy presente en los nuevos movimientos religiosos de tercera generación, sino como un medio de expansión de la conciencia y descubrimiento del potencial escondido. Es la psicología transpersonal, que todavía no se sabe muy bien lo que es ni qué derroteros va a tomar. Y por supuesto, hay una gran irrupción que identifican estos nuevos movimientos religiosos de tercera generación, una irrupción de terapias de sanación proveniente de Oriente. Las enfermedades físicas puntuales, bien hereditarias o degenerativas, tienen una causa emocional, nunca es física. Por lo tanto, nos encontramos con grupos como Sanergia, grupos como Bio-Neuroemoción, nos encontramos con las doulas, nos encontramos con el Reiki, nos encontramos con la programación neurolingüística, el PNL, nos encontramos con el eneagrama, yoga, ciertas terapias gestal, cultos afroamericanos, etcétera, etcétera, etcétera. Sin entretenerme más, decir que si bien los nuevos movimientos religiosos de primera y segunda generación producían un rechazo social y alarma institucional, los de tercera generación cuentan con reconocimiento, valoración social y apoyo o indiferencia a su favor institucional. Llegados a este punto, simplemente compartir con vosotros una pequeñísima reflexión final. Las grandes sectas tradicionales, los nuevos movimientos religiosos tradicionales siguen estando ahí, pero no podemos ignorar que el escaparate del gran hipermercado de las sectas se está renovando. No podemos afirmar que la práctica de todas las técnicas arriba mencionadas sean sectarias. No tenemos por qué decir que el Reiki es una secta. No, el Reiki es un movimiento espiritual envenenado, pero no es una secta como tal, es una filosofía de vida. Eso no quita para que la Alianza Española de Reiki sí sea una secta que utiliza el Reiki, pero identificar Reiki con secta no es correcto. Lo cierto es que todas ellas son utilizadas como careta por multitud de nuevos movimientos religiosos de tercera generación para encubrir sus auténticos fines. Debemos hacernos una pregunta: ¿qué impulsa a las personas bautizadas a abandonar su fe y unirse a estos grupos? ¿Qué impulsa a las personas no bautizadas a adentrarse en estos nuevos movimientos religiosos y no en la fe en Cristo? Esas preguntas deben resonar en nosotros, evangelizadores. La Iglesia ha brindado a raíz del Concilio Vaticano II numerosos y valiosísimos documentos para afrontar en este contexto actual de cambio de época el desafío que suponen estos nuevos movimientos religiosos. No podemos ignorar esta realidad que afecta al hombre de hoy. Ignorarla supone hablar un lenguaje que posiblemente no sea inteligible a las nuevas generaciones. Conocerla es prioritario para dar respuesta real desde la fe en el Dios de Jesucristo. No hay recetas. Anuncio del carisma, formación integral, sentido comunitario, experiencia espiritual que lleve a un encuentro personal con Cristo, sentido estético de la liturgia. Importante es la implicación de profesionales cristianos de diferentes disciplinas que colaboren a favor de tantos heridos que buscan, aunque sea como última posibilidad, un sentido en este hospital de campaña de nuestra Iglesia. En su homilía de Santa Marta del 19 de abril de este año, el Papa Francisco nos proponía a Jesús, el buen pastor, en contraste con el mundo de los falsos pastores, adivinos, magos y otros personajes que ofrecen espiritualidades que esclavizan porque no pasan por la puerta que es Jesús y dañan a las personas. Termino con unas palabras del Papa emérito Benedicto XVI en su encíclica La caridad en la verdad. Escribe, textualmente cito: las crisis nos obligan a revisar nuestro camino, a darnos nuevas reglas y a encontrar nuevas formas de compromiso. De este modo, la crisis se convierte en ocasión de discernir y proyectar de un modo nuevo.
Muchísimas gracias.